están haciendo? Hola, buen día. ¿Me escuchan? Buen día. Buen día. Hola, profe, sí, buen día. Bueno, a ver, espérenme un segundito. Espérenme que estoy con computadora nueva. Bueno, no sé. Acá. Bueno, ahí los veo. Bueno, ¿cómo están? ¿Cuántos somos? 12. Espérenme. A ver, quiero ver si los puedo ver a Quedamos pocos, profe. Y sí. ¿Qué les pareció el examen? Hago la pregunta que no tendría que hacer. Estuvo complicado, pero bueno. Estuvo complicado. Bueno, los veo ahí. No lo puedo arreglar. Pero bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe, Sí, yo se quería escucha. decir que no sé si a todos les pasa, pero yo no tengo la nota subida todavía. O sea, no sé si ya la tendría que tener subida, no la han subido. No tendrías que tener la subida. Basta con que sepas que estás aprobada, ya está. Porque después se promedia la nota, habitualmente lo que hacen es eso. Después se promedia la nota de los 2 exámenes y se sube la nota final. Me parece medio injusto igual que no nos den una nota de un parcial que ¿Se lo nada, lo planteaste al hacemos. doctor? ¿Se lo planteaste al No, doctor? no, Plantéaselo a no. él. Sí, no tengo problema, pero no me acordé la clase anterior en decírselo y te lo digo Claro. excelente, pero sí se lo digo. No, está bien, me parece perfecto. De hecho, cuando tienen ustedes, cuando el examen es en la modalidad de escrito, en la mayoría de los casos saben cuál es la nota. Y en oral también, o sea, nunca me había pasado que no nos den una Claro. nota, porque también, o sea, después el promedio, ¿cómo sabemos cuál fue el profesor que nos va a tomar? Va a ser diferente al que Claro. nos tomó en el primer parcial. O sea, ¿Vos no le me parece. preguntaste al docente, no sé con quién rendiste? Rendí con Verdi, Comiso, creo que vos estabas, pero no Y, me tomaste. no, ¿y preguntaste cuál era tu nota? No la pregunté, ahí me dijeron aprobado, te puedes ir y listo. Si querés saberlo, tenés que preguntar. Cuanto Pero mucho te diré. no queda registro en ningún lado, ¿cómo hacen promedio después? No, ¿cómo no va a quedar registro? ¿Sí? Todas Ah, las notas nosotros, cuando evaluamos, no es que ponemos es aprobado o desaprobado, no. La calificación es con nota. La calificación es con nota de los 2 exámenes. Cada uno tiene su nota. bueno, Una cosa entonces, es que no se les informe
en el momento en que rinden el examen, y otra cosa es que no tengan nota. Claro que tienen nota, sí, todos tienen nota. ¿Sí? Tanto en el primer examen como en el segundo, y luego se promedia. Pero si la querés saber a la nota, no existe ningún inconveniente en que la preguntes. A quien te tomó en ese momento, muchas veces nos preguntan en el momento en que rinden el examen, nos preguntan la nota y se les dice al momento que están rindiendo. Bueno, ¿Sí? perfecto, entonces puedo hablar con el que me tomó. Pero porque si hay registro no creo que haya problema en decirlo después de que me dan el examen, no sé. El titular de la cátedra es el que te va a informar, ¿sí? Ah, bueno, Porque bueno. él es el que tiene todas las notas. Nosotros, una vez que evaluamos, lo informamos al titular, y el titular es el que lleva el registro de todas las notas. Entonces le preguntas al titular tu nota, y no hay ningún problema con eso. Está bien, Dale, dale, y perfecto. es comprensible, yo lo entiendo, o sea, me pongo en el lugar de ustedes y yo también quisiera saber cómo rendí. Sí, es totalmente comprensible, pero yo, una que particularmente tu nota no la tengo. Tengo nota, tengo sí el registro de los que rindieron conmigo. Pero bueno, pregúntale al doctor del Cerro. Dale, dale, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ¿algún comentario más? Está bueno que se animen a decir hagan algún comentario, para eso estamos. Me parece bien. No me asusta. Está bueno que tengan, o sea, todo dentro de un marco de respeto, ¿no? Mutuo. No hay ningún problema en plantear las cosas. A mí me parece bien. Respecto de las notas, a mí me parece bien que se den las notas, porque uno quiere saber, de acuerdo a la nota, más o menos el criterio también que se tiene para calificar. Como vieron, ya lo comprobaron ustedes, esta es una materia con mucho contenido, es muy larga. Claro, eso es lo que yo pensaba. A mí lo que me pasó fue que el primer parcial, por ejemplo, me tomaron y no, digamos, hicieron preguntas muy específicas, digamos, yendo a artículos, palabras de artículos. Entonces, capaz que si vos no vas al artículo por artículo, estudiás así, no te va bien. Y bueno, de hecho fue lo que pasó. Después para el RECU, bueno, pero eso es lo complicado. Sí, eso sí, sí. Se hacen preguntas, no Muy son preguntas específicas. claro, no se hacen preguntas genéricas, ¿no? Y después, pero, a ver, en un examen escrito también se toma de esa manera. Por ejemplo, del tema prueba no vas a encontrar una consigna que diga, habla lo que quieras de prueba, por ejemplo. O habla lo que quieras de prueba testimonial. No, hay preguntas específicas con sus puntos, y lo que pasa que en un examen es cuando la modalidad es escrita, ustedes tienen más tiempo para pensar, bueno, tiempo, y acá en los exámenes con esta modalidad también se les juega mucho en contra el tema del tiempo. Otra cosa es cuando se rinde presencial escrito, pero uno puede organizarse de otra manera, quizás responder lo que uno recuerda mejor, y después tomarse un tiempo más para las otras preguntas que quizás tengan que armar la respuesta. En el examen oral hay que estar bien afilados para en el cara a cara poder contestar. Y como es una materia con mucho contenido, ahí recién quizás cuando ustedes empiezan a desarrollar, ahí empiezan a ver que nos quedamos cortos en algunas cosas. Yo la verdad que en los exámenes que tomé yo, faltaba estudio, faltaba reafirmar muchas cosas. Yo entiendo, muchos decían, sí, yo lo sé, yo lo leí, pero faltaba precisión, que esa precisión la da el estudio. ¿Sí? Porque por ahí palabras sueltas del tema, y recordaban algo,
En una, creo que fue en el recuperatorio, hice una seguidilla de competencia. Y no sabían desarrollar el concepto de competencia. O sea, pedía yo, son 3 renglones creo, o menos, ¿qué es la competencia? Como primera pregunta, si no sabemos lo que es la competencia, ¿cómo hago para seguir avanzando en un examen, siendo que la competencia es el primer tema que se trata en el código procesal? No puedo seguir avanzando si no saben desarrollar mínimamente un concepto de competencia. Que son 3 renglones. Yo entiendo que el examen, sí, se hacen preguntas específicas de la materia, no se pregunta nada que no sea de la materia. Pero también del otro lado veo que falta un poco de fijación de conceptos. Entonces, bueno, y para esta parte, los afortunados y esforzados, que son ustedes que pudieron aprobar, y también entiendo que a veces un poco el tema suerte juega, porque a veces o la pregunta de algo que tenemos más sabido, o bueno. Entonces, ahora aprovechen, empiecen a estudiar con tiempo, estudien con tiempo, empiecen como a leer con tiempo, no les digo, es mi sugerencia, después cada uno, ya todos somos grandes, y cada uno maneja como quiere, ¿no? Pero yo les sugiero que vayan leyendo los temas con tiempo. Agarren el código y empiecen a leer con tiempo, y después sí van a ir desarrollando en profundidad los temas y fijando conceptos, que eso lo da la lectura, pero vayan viendo los temas con tiempo, ¿sí? Resuelvan las inquietudes que tengan, plantéenlas con tiempo, y después sí va a haber, los últimos días son para fijar conceptos. Pero mi sugerencia es que no se metan en un tema a conocer, a ver de qué se trata un tema unos días antes del examen. Yo creo que de este lado, por lo menos me pongo yo primera porque me hago cargo, damos todo lo que dentro de nuestra capacidad está para dar las clases, para darle los temas, para contestar preguntas, ¿sí? Entonces aprovechen eso, y para esta segunda parte, háganlo con tiempo, ¿sí? Si les pareció que la primera parte es larga, la segunda parte es más larga, ¿sí? Ya se los digo, no se los digo para asustarlos, ni porque todos somos grandes, chicos, o sea, no los voy a asustar con esto. Sí les quiero hacer este comentario para que lo tengan en cuenta y lo prevean, ¿sí? Ya tienen fecha de examen para la segunda parte, así que ya saben para cuándo tienen que tener todo. En esta segunda parte, nosotros en la primera parte vimos todo lo que, el desarrollo de un proceso de conocimiento, ¿sí? Vimos desde un inicio, tocando el tema de competencia, y desde el inicio del proceso, como la competencia en cuanto a cómo se debe iniciar un proceso, ante qué juez. Luego vimos los actos de inicio, ¿sí? Las demandas, la etapa probatoria, y finalmente llegamos a la sentencia, cómo concluye un proceso de conocimiento. Dentro del proceso de conocimiento ustedes vieron las distinciones que hay entre el ordinario, sumario y sumarísimo en cuanto a plazos. En esta segunda etapa ya habrán comenzado a ver la etapa recursiva de un proceso, ¿sí? Y van a estudiar los procesos especiales. ¿Qué son? ¿Por qué son procesos especiales? Porque tienen normas específicas asignadas para esos procesos, ¿sí? Un procedimiento específico, que en algunos casos sí remite a las normas del proceso ordinario, normas del proceso sumario, normas del proceso sumarísimo, pero son
procesos especiales por esto, porque tienen normas específicas asignadas dentro del código, ¿sí? Bueno, y dentro de ellos van a haber usucapión, bueno, las tercerías, los interdictos, el amparo, el juicio sucesorio y el juicio ejecutivo, ¿sí? Ejecución de sentencias, sentencias argentinas, sentencias extranjeras y demás. Son todos juicios con normas específicas. Hoy lo que vamos a ver es el amparo, ¿sí? Bueno, en nuestro país el amparo, ¿sí? es uno de los procesos que abundan, digamos, en los tribunales, ¿sí? Ya sea por cuestiones de salud, bueno, por cuestiones ambientales también. Habrán visto y conocido casos de cerca relativos al amparo. El amparo es un proceso específico y está regulado, hay normas que lo regulan, hay leyes, está la Ley Nacional 16.986, que es la que vamos a comenzar a analizar hoy. Además están las leyes, cada provincia tiene su ley, que reglamenta la acción de amparo, y además está contemplado en los códigos procesales y en las constituciones nacional y de provincia. Respecto al concepto de amparo, en un sentido amplio, el amparo es aquella acción que tiene por objeto hacer efectivo el reconocimiento de un derecho acordado por la Constitución cuando este derecho es violado o amenazado a raíz de un acto manifiestamente arbitrario o ilegal. Y no existan para el caso otras... discúlpenme que tuve una intromisión. Mi hija que buscaba la flauta dulce. Bueno, seguimos. Esto es así. A ver, estábamos con el concepto de amparo. Y dijimos que esta acción es para el caso de que esos derechos constitucionales, ¿sí?, se vean afectados y no exista otra vía procesal apta para remediar con prontitud el agravio sufrido por el interesado. Veo que están tomando nota. Si quieren, lo repito. ¿Sí? Bueno. Sí, por favor. Vamos de nuevo. Entonces, la pretensión de amparo es aquella que tiene por objeto hacer efectivo el reconocimiento de un derecho acordado por la Constitución. Hacer efectivo el reconocimiento de un derecho acordado por la Constitución cuando aquel es violado o amenazado a raíz de un acto manifiestamente arbitrario o ilegal, y no existan otras vías procesales aptas para remediar con prontitud el agravio sufrido por el interesado. ¿Estamos? Entonces, ya desde una aproximación a lo que es el amparo, ¿qué es lo que vemos? Que lo que busca es la protección de derechos reconocidos en la Constitución, cuando estos son agraviados, estos derechos, o violados, o amenazados, por un acto, vamos a ver que también es acto u omisión, ¿sí?, y a través de una acción rápida, ¿sí? Lo que necesitamos es que se restituya rápidamente el derecho que está siendo vulnerado.
cuando no existan otras acciones idóneas para tal fin. Hablan del habeas corpus también ahí en el programa, tienen un punto. La diferencia entre amparo y habeas corpus es que el habeas corpus lo que protege es la libertad corporal, también contemplado en la Constitución, ¿sí? Pero se aplica para el caso de que esté siendo afectada la libertad física, ¿sí? La libertad corporal. Para el resto de los derechos constitucionales tenemos el amparo. Con respecto a los antecedentes en cuanto a la legislación y reglamentación del amparo, en un principio, ¿sí? Ante la inexistencia de una reglamentación de esta pretensión, la jurisprudencia se orientaba en el sentido que ante la necesidad de la defensa de estos derechos constitucionales se iba a tener que ir por los trámites ordinarios, ¿sí? Por un proceso de conocimiento o por un proceso administrativo, ante la falta de reglamentación. En el año 1957, esta doctrina es modificada, sufre una modificación a raíz de, el 27 de diciembre, la Corte dicta un fallo en el caso Siri, lo habrán visto ya, o lo habrán escuchado mencionar. ¿Qué es lo que dice en una parte del fallo? Basta esta comprobación inmediata para que, es decir, la comprobación de que está siendo afectado un derecho constitucional, ¿sí? En este caso, en el caso Siri, lo que había sucedido era que se había, sin ninguna autoridad, sin ninguna orden de una autoridad competente y ninguna razón que se conozca que lo justifique, se había ordenado el cierre de un periódico, en Mercedes era esto. ¿Y qué es lo que, sin que ninguna autoridad conocida intervenga y diera la orden? Esto fue evidente. Y en una parte del fallo, o sea, de esta manera se estaba afectando la libertad de imprenta y la libertad de trabajo. Derechos reconocidos en la Constitución, artículo 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que dice el resolver en el fallo Siri la Corte Suprema? Basta esta comprobación inmediata para que la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad. Es decir, basta la comprobación de la afectación de estos derechos constitucionales, para que los jueces restablezcan esta garantía constitucional en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente. Recordemos que hasta ese momento no había ley que regulara el amparo. Por eso la Corte dice que si se comprueba que se está afectando un derecho constitucional, los jueces tienen que resolver de manera inmediata. No pueden decir que no hay ninguna ley que los reglamente, porque estamos hablando de derechos constitucionales. Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagrados por la Constitución independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales son requeridas para establecer en qué casos y con qué justificativos podrán procederse a su allanamiento y ocupación, tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución. Eso es respecto del caso Siri, ¿sí? Se había cerrado una imprenta. ¿Me querés preguntar algo? No, me parece, Sí, ¿no? no, quería agregar algo, que eso también era que se confundían como el pedido por habeas corpus, entonces se lo rechazaban porque el derecho violado no quedaba comprendido en el habeas corpus. Exactamente, hasta ese momento únicamente reconocido, ¿sí? Que como dijimos, hablaba de la libertad corporal, la libertad física. No estaba reglamentado el amparo. Y a los pocos meses, el fallo Cot
que este fue al año siguiente, en 1958, septiembre. En este fallo, la Corte Suprema también toma los principios sentados en el fallo Siri, ¿sí? Y además hace incorpora también cuando el acto lesivo, es decir, el acto que está afectando esos derechos constitucionales, proviene de personas privadas, proviene de particulares, porque hasta ese momento solamente se hablaba de actos públicos por lo que había ocurrido en el caso Siri. En COT fue que los obreros, el personal, los trabajadores de una fábrica habían tomado el establecimiento, ¿sí? Para arreglar una cuestión laboral tenían, no era que estaban ocupando por una cuestión de posesión o de tentación del inmueble, no, la cuestión era laboral, y ellos lo que sostenían era que iban a mantenerse ocupando la fábrica hasta tanto se resuelva su cuestión laboral. Y en este caso, también la Corte resolvió en este sentido, en el mismo sentido que Siri, pero agregando, como les decía, no atienden, a ver, la restricción ilegítima debe ser resuelta por los jueces, sin importar de dónde provenga esa restricción, que es ilegítima, ya sea de actos públicos, pero también de privados. Ya que no atienden unilateralmente a los agresores estas acciones para señalar distinciones entre ellos, sino a los agredidos. Lo que tienen en cuenta es a los agredidos para restablecer sus derechos esenciales. En este caso, los derechos afectados eran el de trabajo y el de propiedad. Estos fallos, tanto el Siri en 1957 y al año siguiente COT, van a sentar una pauta orientadora para los próximos fallos que se dictarán en este sentido, y además va a ser tomada por la ley 16.986, la ley nacional, que regula la admisibilidad de la pretensión del amparo. En este caso la ley se refiere a actos u omisiones que provengan de autoridades públicas. La ley nacional solamente se refiere a actos que provengan de autoridad pública, ¿sí? Sin perjuicio de esto, el artículo 321 del Código Procesal, que ya lo van a ver, nacional, en el Código Nacional y Provincial, artículo 321, lo extiende, lo hace extensivo también el amparo cuando el acto provenga de un particular, ¿sí? Pero la ley nacional solamente se refiere a actos que emanen de autoridad pública. Con respecto a la naturaleza del proceso del amparo, es decir, de qué tipo de proceso se trata, como dijimos al hablar del concepto, el amparo es un proceso sumamente simplificado, tanto en sus dimensiones formales como temporales, ¿sí? Ya vamos a ver que los tiempos, los plazos, las formas, las posibilidades que tienen las partes en cuanto a las presentaciones que tienen, las defensas que tiene el demandado y demás, son mucho más acotadas, porque es sumamente simplificado el proceso de amparo. ¿Por qué? Porque la finalidad fundamental de la pretensión de amparo es reparar con la mayor urgencia posible la lesión de un derecho constitucional. Por eso la simplificación en cuanto a las formas y en cuanto al tiempo. Ahora, si queremos determinar en qué categoría de proceso se incluye el amparo, por estas particularidades que tiene el proceso, es imposible determinarlo de manera genérica, ¿sí? Sino lo que hay que hacer es ver
según la índole de la cuestión debatida en el proceso de amparo y también el contenido de la decisión, según lo que se plantea en el proceso de amparo y también según lo que se resuelve a través de la sentencia en el proceso de amparo. Eso hay que tener en cuenta a los fines de determinar cuál es la naturaleza jurídica, es decir, a qué tipo de proceso pertenece. En un caso, cuando de las alegaciones del actor y de las pruebas resulta configurada de manera evidente la lesión al derecho constitucional, y la sentencia se pronuncia en este sentido, es decir, actuando la pretensión, es decir, haciendo lugar a la pretensión, en ese caso no hay duda que el órgano judicial ya resolvió la totalidad del conflicto. Cuando la sentencia dice que entiende el juez que resuelve que existe una violación manifiesta a determinado derecho constitucional, ahí no hay duda que el juez ya está resolviendo claramente acerca del fondo de la cuestión. Entonces, de esta manera, queda descartada la posibilidad de que esa misma cuestión sea objeto de otro proceso ulterior, porque ya el juez resolvió. Es decir, que la sentencia que adquiere eficacia de cosa juzgada en sentido material. ¿Sí? Ya no se puede volver, una vez firme esta sentencia, ya no puede volver a ser tratada la cuestión ni en ese proceso ni en otro. En esta hipótesis que estamos hablando, el amparo reviste el carácter de un proceso plenario abreviado. ¿Por qué? Porque el conocimiento que el juez tuvo acerca de la cuestión no está sujeto a ninguna restricción, es decir, tuvo la amplitud de conocimiento para poder determinar que existe una violación, una afectación al derecho constitucional. Por eso resolvió a favor, haciendo lugar a la pretensión. ¿Sí? En este caso, la sentencia hace cosa juzgada en sentido material, y el proceso de amparo es plenario abreviado por el conocimiento que el juez tiene, conocimiento pleno tiene el juez acerca del fondo de la cuestión. Ahora, si por el contrario, el órgano judicial desestima la pretensión por considerar que la determinación de una eventual afectación o una eventual violación del derecho constitucional requiere de una mayor amplitud de debate, requiere de una mayor amplitud de prueba, el amparo acá sí aparece como un proceso sumario. ¿Sí? Acá el juez, para determinar la eventual violación, afectación de un derecho, requiere de un mayor conocimiento. Las circunstancias ese mayor conocimiento, las circunstancias de la causa, las alegaciones y la prueba no se lo permiten. Por lo tanto, sí, en ese caso, la naturaleza del proceso de amparo es sumario. ¿Sí? En este caso, sí, el afectado va a tener que recurrir por otra vía, porque esta decisión requiere de un mayor conocimiento, de una mayor investigación, de mayor prueba para poder resolver la cuestión. Y lo que haya dictado el juez en el proceso de amparo no implica prejuzgamiento. Va a tener que ir por la vía judicial que corresponde. Hay dos notas distintivas, ¿sí? Dos características distintivas del amparo. Lo vemos claramente en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habla del amparo, y también hace lo suyo el artículo 1 y 2 de la Ley 16.986, cuando se refiere a la pretensión de amparo, y también los distintos preceptos procesales provinciales y nacional también. Una de las notas distintivas
del amparo es que para la admisibilidad de la pretensión debe existir un acto u omisión, ¿sí? Acto u omisión, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace el ejercicio de cierta categoría de derechos o garantías constitucionales, ¿sí? Con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿Sí? Esa es una de las notas fundamentales características del proceso de amparo. Existe un acto u omisión que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace derechos o garantías constitucionales en forma ilegal o arbitraria manifiesta. Entonces, la primera característica distintiva es la existencia del acto o la omisión, ¿sí? Que sea este acto o omisión es arbitrario o ilegal, manifiestamente arbitrario o ilegal. Estos dos conceptos, arbitrario o ilegal, se utilizan de manera indistinta. Es más, algunas legislaciones provinciales hablan de ilegitimidad, ¿sí? La arbitrariedad puede llegar a exteriorizarse a través de un acto que puede tener sustento jurídico, ¿sí? Está apoyado en la ley, pero se puede ejercer con error, de manera errónea, o puede ser que tenga sustento jurídico, pero se afecte las normas del debido proceso. La arbitrariedad no quiere decir que haya ilegitimidad, que no esté fundado en ley. ¿Sí? Sí, la ilegalidad. En ilegalidad no hay apoyatura respecto de la ley, ¿sí? Pero tanto arbitrariedad como ilegalidad se manejan indistintamente respecto del acto u omisión que está haciendo, que es lo que provoca la afectación del derecho. Y estos vicios, la ilegalidad y la arbitrariedad, deben surgir de manera manifiesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea manifiesta? Que ante el examen superficial del juez, ¿sí? Ya quede determinado. Que no, era lo que hablábamos recién en cuanto a si el proceso es plenario abreviado o sumario, cuando el juez rechaza la pretensión de amparo por considerar que la eventual invalidez que se debe determinar requiere de un mayor examen de debate y de prueba. ¿Sí? En el amparo, esta ilegalidad o arbitrariedad debe surgir de manera manifiesta. Ante un examen superficial del órgano judicial debe surgir. Y la otra nota distintiva del amparo es el trámite que tiene, ¿sí? Que lo distingue a la pretensión del amparo, es que es un trámite que va a ser urgente y la celeridad va a ser distintiva en este proceso. Urgencia y celeridad. Ya van a ver que hay plazos que estamos hablando de horas para interponer determinado acto. ¿Sí? Son procesos dotados, como dije al principio, de la mayor simplicidad en cuanto al tiempo y en cuanto a la forma. Ya van a ver ustedes que hasta la ley contempla la posibilidad de no identificar claramente al demandado, cosa que hasta ahora ustedes en lo que estudiaron no sería posible. Y otra de las cuestiones que habla tanto la Constitución como los distintos códigos, que ya lo van a ver cuando lo lean, que hablan que la acción del amparo se debe interponer en el caso que no haya otro medio judicial más idóneo. ¿Sí? Ya lo van a ver cuando lean la ley, cuando lean los artículos del código.
Ahora, no hay acuerdo en la doctrina en cuanto a qué es lo que se entiende por medio más idóneo. Fíjense, el artículo 43 dice de la Constitución: toda persona puede interponer acción expedita y rápida del amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Ahora, ¿qué se entiende por medio judicial más idóneo? Esa es la pregunta. No hay acuerdo en la doctrina acerca de esto. Por un lado, hay una postura que lo que dice que para el afectado el medio judicial más idóneo es el que al juez le proporciona mayor conocimiento de la cuestión. Por lo tanto, el medio judicial más idóneo es ordinario, un proceso ordinario. Uno de los juristas es Sagés, el que apoya esta doctrina, ¿sí? Que el ordinario es el proceso judicial más idóneo, porque es el que mayor conocimiento el juez puede tener. Entonces, en este caso, el amparo sería ya subsidiario. Si no es posible tramitar por el ordinario para hacer valer su derecho, ya sea por el tiempo o porque ese ordinario no le provee las medidas cautelares que necesita, ahí sí, el afectado recién ahí recurriría al amparo. Y la otra postura, radicalmente opuesta a esta, ¿sí? Adoptada por Morelo, ¿qué es lo que dice? Que el trámite, la vía más idónea para el caso de la afectación de los derechos constitucionales es el amparo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque la idoneidad tiene que ver con la celeridad, con la rapidez. Entonces, la vía más rápida, ¿sí? La que mayor celeridad va a brindar, es el amparo. Por lo tanto, esa es la vía idónea, efectiva, útil para hacer valer los derechos constitucionales. Queda descartada, según Morelo, la vía ordinaria como la más idónea. ¿Sí? Es el amparo es la vía judicial más idónea, según este autor. También Palacio, en el mismo sentido, tiene esta postura, porque ¿qué es lo que dice? Que el artículo 43 de la Constitución justamente comienza hablando de celeridad y rapidez, identificando a la idoneidad con la celeridad y la rapidez. ¿Sí? Identifica a la vía idónea con la que sea más rápida. Por lo tanto, el amparo, ¿sí? No sería subsidiario, o en el caso de que no se pueda un ordinario, sino es la primer vía que el afectado puede usar para hacer valer un derecho constitucional. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ahora lo que vamos a pasar a analizar es la ley nacional, la que les mencionaba, la 16.986, que es lo que analiza. No son muchos artículos. ¿De qué habla? ¿Cuáles son, en primer lugar, los actos impugnables a través del amparo? Habla acerca de la competencia en la pretensión de amparo, competencia territorial, también hace mención acerca de los casos de competencia federal, competencia de la Corte. Respecto de la legitimación, ¿quiénes son los legitimados? Tantos activos como pasivos. Respecto de la demanda, requisitos y menciona en cuanto al contenido, requisitos formales y demás de la demanda. Respecto de la prueba, regula también. Y respecto del informe a la autoridad requerida o demandada, todo lo relativo a la sentencia, a la recusación, y también regula el tema de, perdón, la recusación no, los recursos en cuanto a la sentencia. ¿Empezaron a ver recursos? Sí, sí, ya empezamos. Ah, bien. ¿Recursos ordinarios? Y extraordinarios también. Bien. Bueno.
Entonces, empezamos con la ley, a analizar la ley. 16.986. Artículo 1. La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus. ¿Sí? ¿Vieron que lo que leí ahora en este artículo, esta parte del artículo 1, fue todo lo que venimos viendo desde que comenzamos con el tema? ¿Sí? La definición, casi. Exactamente. Acá, porque habla de cuáles son los actos impugnables. Fíjense que bueno, si la tienen ahí, tienen, bueno, obviamente todos tienen acceso a internet, así que buscan 16.986, ¿sí? Fíjense que el artículo 1, claro que es la definición de amparo. Lo que tienen que tener en cuenta que en esta ley se limita solamente a actos, como les había mencionado, de la autoridad pública. Fíjense que dice, la acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública. Tengan en cuenta esto. Después en el código lo amplía a emanados de públicos o privados, ¿sí? La ley nacional se refiere únicamente a autoridad pública. Como les mencionaba, habla de hechos, de actos y omisión, es decir, hechos positivos, ¿sí?, que se exteriorizan a través de una actividad, que son los que están afectando el derecho, pero también habla de hechos negativos, puede ser alguna omisión, alguna abstención, que no hace determinada, no cumple con determinada obligación, por ejemplo, la autoridad pública. Una pregunta. Sí. Si la ley es contra actos de autoridad pública y después el código lo amplía para actos contra autoridad privada también, ¿qué sentido tendría esta ley entonces? Si cuando uno quiera ir, por ejemplo, contra una prepaga, que sería una autoridad privada, ¿no? Directamente, o sea, como que incluye todo. Ya comprende, sí, sí. El fundamento jurídico va a ser el código, ¿sí? Entonces esta ley como que queda un poco, o sea, es como un antecedente, pero hoy en día no es tan importante. Claro, pero no estaba regulado. No estaba regulado esto, ¿sí? Solamente la ley nacional comprendió la autoridad pública, pero está contemplado y sigue el mismo lineamiento, tanto el Código Procesal como las leyes nacionales y provinciales siguen el mismo lineamiento. Entonces, tenemos en cuenta que se refiere, ¿qué actos se impugnan? Son actos y omisiones provenientes de, en el caso de la ley nacional, autoridades públicas, ¿sí? Como dijimos, omisión puede ser abstenerse de hacer algo que la autoridad pública está obligada a hacer, por ley, por ejemplo, y de esta manera afecta un derecho constitucional. En segundo lugar, tengan en cuenta, fíjense que el artículo dice, que en forma actual o inminente, ¿sí?, lesione, restrinja, altere o amenace. Entonces estamos hablando que la ley otorga la pretensión de amparo no solamente cuando ya hay una afectación al derecho constitucional, sino también para prevenir, es decir, cuando de manera inminente, ¿sí?, ya es casi un hecho que la afectación se va a producir. Entonces también es preventiva para esos supuestos. Cuando no hay dudas por las circunstancias del caso que esa lesión es muy probable que llegue a concretarse. En tercer lugar, de este artículo, el primero, podemos ver que el acto u omisión de la autoridad pública deben ser realizados con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que eso es lo que estuvimos hablando, de la arbitrariedad, de la ilegalidad. Recuerden que de la arbitrariedad
dijimos que puede ser que tenga un sustento legal, pero ese acto está siendo ejercido con apoyo legal, pero en una interpretación errónea, o a lo mejor viciado, o a lo mejor contrariando las normas del debido proceso. En cambio, la ilegalidad carece de todo sustento normativo. ¿Mm? Se podrían decir que ambos son ilegítimos en todo caso. Y la ilegitimidad es el término que muchas de la reglamentación y la legislación provincial utiliza. Utilizando uno u otro concepto, ambos deben ser manifiestos, ¿sí? Y esto tiene que ver con que con un examen superficial jurídico lo puede llegar a determinar, sin que haya discusión o duda al respecto. A eso se refiere que sea manifiesta la arbitrariedad o ilegalidad. Como dijimos, en cuarto lugar, que se desprende de este artículo, que el acto o la omisión provienen de autoridad pública. Recuerden que la ley nacional hace referencia a autoridad pública, ¿sí? Que esto comprende a toda persona u organismo que desarrolle sus actividades dentro de alguno de los poderes del Estado, salvo el Poder Judicial. ¿Sí? En quinto lugar, ¿qué se desprende de este artículo? Que lo que se está protegiendo es la efectividad de los derechos y garantías que están amparados y reconocidos por la Constitución Nacional, ya sea en forma explícita o implícita. Quedando fuera de estos, dijimos, la libertad corporal, que de ella está amparada por el habeas corpus. Y en sexto lugar, tienen que tener en cuenta que la norma prohíbe que la pretensión de amparo sea ejercida para declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas, ¿sí? No es posible a través de la acción de amparo. Sin perjuicio de esto, la Corte tiene resuelto que esta prohibición no debe ser entendida en términos absolutos, o sea, que tiene decidido la Corte es que si las leyes manifiestamente son contrarias a determinada norma constitucional, cabe su declaración como excepción, digamos, de inconstitucionalidad a través de esta acción, ¿sí? Pero en principio la ley prohíbe la declaración de inconstitucionalidad de leyes, ordenanzas y reglamentos a través de la acción de amparo. Con respecto a la competencia, es decir, ante qué juez se interpone la acción de amparo, artículo 4 de la ley, ¿sí? Habla de la competencia, hablando de la competencia en razón del territorio, será competente para conocer de la acción de amparo el juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto, ¿sí? El del lugar donde se realiza el acto o en el lugar donde el acto tenga efecto o pudiere tener efecto. ¿Por qué dice pudiere? Porque habla también la acción es preventiva, ¿sí? Entonces, respecto de la competencia territorial, es el juez del lugar donde el acto tenga efecto o sea realizado. Artículo 4 de la ley. Y con respecto a la competencia en razón de la materia, artículo 4 de la ley 16.986, dice, se observarán en lo pertinente las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquellas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene resuelto la Corte respecto de la competencia en razón de la materia? Que el amparo trata de una sola, es una materia.
el amparo. ¿Y cuál es? Asegurar la vigencia de los derechos constitucionales, los derechos que están reconocidos en la Constitución Nacional. Esa es la materia del amparo, el reconocimiento y la protección de esos derechos. Por lo tanto, todos los jueces tienen competencia en razón de la materia. No solamente otorgarle la competencia a algunos magistrados y a otros no. Eso en lo relativo a la competencia en razón de la materia. También hace estas normas acerca de la competencia hacen su armonía con el artículo 18 de la misma ley, que habla acerca de la competencia de los jueces federales, ¿sí? Cuando el acto provenga de un juez, de una autoridad nacional, van a ser competentes los jueces federales, ¿sí? Ya sea en el ámbito de capital, pero también los jueces federales en el ámbito de cada provincia. Cuando el acto provenga de autoridad nacional, el acto lesivo, digamos, el acto que está generando la afectación del derecho constitucional. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también tiene competencia para entender en la pretensión de amparo en aquellos casos donde tiene competencia originaria y exclusiva, que está regulado en el artículo 117 de la Constitución de la Nación. Y respecto de la competencia, por último, lo que mencionamos es que cuando hay varios afectados, ¿sí? Cuando son varios los afectados por el acto lesivo, ¿qué es lo que establece el artículo 4? Cuando un mismo acto u omisión afectar el derecho de varias personas, entenderá en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos en su caso. ¿Sí? Cuando se trata de varios afectados, va a ser competente el juez que haya actuado primero. Bien, eso es lo que tiene, todo lo que tiene que ver con competencia en la pretensión de amparo. Seguimos con la legitimación. Legitimación tanto activa como pasiva. El legitimado activo en el proceso de amparo es una persona que puede ser física o jurídica también, a quien perjudica el acto que está siendo denunciado como manifiestamente arbitrario o ilegal, ¿sí? Es el perjudicado, el afectado por el acto. Y el legitimado pasivo es el autor de dicho acto, que en este caso estamos hablando, la ley nacional va a ser siempre la autoridad pública. Obviamente va a variar el organismo y la dependencia según las circunstancias del caso, pero en el caso de ley nacional proviene de autoridad pública. El actor puede presentarse en el proceso por sí o a través de un representante. Esto de acuerdo a las normas generales de representación, ¿sí? Representante legal o también en el caso de representante convencional. De acuerdo a las normas que ya conocen ustedes acerca de representación. No así, no puede, como en el caso del habeas corpus, no puede ser representado por parientes o por amigos o familiares que no acrediten la representación. Esta posibilidad, pero por las circunstancias del habeas corpus, obviamente, que son distintas a la del amparo, esta posibilidad se contempla en el habeas corpus. No lo confundamos con este caso que no se permite. Bien, seguimos avanzando en cuanto a la demanda de amparo, ¿sí? A la demanda en la pretensión de amparo. ¿Cuáles son los requisitos formales de la demanda? Artículo 6 de la ley. La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá el nombre, apellido y domicilio real y constitucional del accionante, la individualización en lo posible del autor del acto u omisión impugnados, la relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía constitucional, la petición en términos claros y precisos.
bueno, de lo que escucharon o leyeron, vieron que las cargas son similares a las del artículo 330, ¿sí? Las genéricas de una demanda. ¿Qué es lo que tiende a delimitar? Los elementos subjetivos y objetivos de la pretensión, todos estos requisitos. Fíjense que hay una menor, es menos estricto en cuanto a la determinación del sujeto pasivo. En lo posible, dice, la individualización en lo posible del autor del acto. Es decir, que no resultaría indispensable individualizar concretamente al autor del acto cuando esto no sea posible. Esto es lo que ocurrió en el caso Siri, que mencionamos, ¿sí? No obstante, los pedidos por parte del órgano judicial al Ministerio de Gobierno, al jefe de policía bonaerense, a la Comisión Investigadora Nacional, se hicieron requerimientos para que le informen de quién provenía este acto, en el caso Siri, que fue la clausura, el cierre de un diario. No obstante, los requerimientos no se logró determinar de qué autoridad provenía esta decisión. Entonces, puede ser que por las circunstancias del caso no se logre determinar claramente o concretamente quién fue el autor de dicho acto, ¿sí? Como en el caso Siri tampoco se logró determinar cuáles eran los motivos de dicha medida. No se logró determinar cuáles eran los motivos de dicha medida. Bueno, el artículo que leíamos en cuanto a los requisitos de la demanda, el artículo 6 contempla esta posibilidad. Recordemos, como dijimos al principio, que esta ley toma lo resuelto tanto en el caso Siri como COT, toma lo resuelto por la Corte como fuente para la regulación del amparo, y contempla la posibilidad de no poder determinar quién es el autor del acto lesivo. Con respecto al fundamento jurídico, que es uno de los requisitos también de la demanda en términos generales, no basta solamente indicar, invocar la norma constitucional, sino que además se debe señalar clara y concretamente cuáles son los derechos o garantías que están siendo violados por el acto impugnado, ¿sí? Concretamente, ¿cuáles son los derechos y garantías violados por el acto impugnado? Además, como requisito de la demanda y con armonía de todo el ordenamiento procesal, se establece que se debe acompañar la prueba documental, y ofrecer el resto de la prueba. Hay algunas limitaciones respecto de la prueba. Hay prueba que directamente no es admisible en el ámbito del proceso de amparo, y hay otras que tienen limitaciones. Respecto del ofrecimiento y el acompañamiento, es tanto para el actor es en la demanda, y el demandado es al momento de presentar el informe, que ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que establece el artículo 7 de la ley? Habla de la prueba. Con el escrito de interposición, el accionante acompañará la prueba instrumental de que disponga, o la individualizará si no se encontrará en su poder, con indicación del lugar en donde se encuentre. Indicará asimismo los demás medios de prueba que pretenda valerse. El número de testigos no podrá exceder de 5 por cada parte. Fíjense, acá tenemos una limitación. Otra de las diferencias también es que, siendo carga de estas hacerlo comparecer a su costa a la audiencia, ¿sí?, sin perjuicio de requerir al juez el uso de la fuerza pública en caso de necesidad, y bueno, no se admitirá la prueba de absolución de posiciones, ¿sí? Ya lo vamos mencionando, que estamos hablando ahora de demanda. Recuerden que estábamos hablando de demanda, pero tocamos el tema de prueba.
en la demanda. Así que lo que vemos es que se acompaña la prueba documental, obviamente la que tiene en su poder, la que no tiene en su poder debe indicar dónde se encuentra. Con respecto al ofrecimiento que se debe hacer en la demanda, los testigos son hasta 5, no se puede ofrecer prueba de absolución de posiciones porque no va a ser admitida, va a decir, ofrecer se puede ofrecer, pero no va a ser admitida. Y con respecto a la carga de la citación de los testigos, es asumida por la parte. Recuerden que en un proceso de conocimiento, la citación de los testigos era por el juzgado o por la parte. En este caso es la parte únicamente la que se hace, la que asume la carga de la citación de los testigos. Con respecto a la recusación, si existe la posibilidad de recusar, en la demanda no tiene posibilidad el actor de recusación sin expresión de causa. ¿Sí? Ustedes ya vieron recusación, vieron que la recusación es con expresión de causa o sin expresión de causa. Bueno, para las partes, tanto para el actor como para el demandado, no se admite la recusación sin expresión de causa, ni en la demanda, ni obviamente con posterioridad. Sí es admisible la recusación con expresión de causa, bueno, y el juez lo va a resolver, puede excusarse o no según él considere lo que corresponda. El artículo 3 de la ley habla del rechazo por inadmisibilidad manifiesta de la demanda. Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez la rechazará sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones. Es decir, esta norma es aplicable para el caso de que no concurran alguno de los requisitos que estábamos leyendo, ¿sí? El artículo 2. Ahora, pero esta facultad que este artículo concede al juez debe ser ejercida y es ejercida en forma prudencial por parte del juez. Así como vieron ustedes también para demanda, en el caso del rechazo in limine, o cuando no cumplían con algunos de los requisitos, ¿qué era lo que se hacía? El juez daba un plazo para que en el caso de que sea subsanable el defecto de la demanda, puedan subsanar la demanda y no rechazarla de plano, es decir, rechazar cuando es manifiestamente inadmisible. En este caso, el juez rechazaría la demanda por ser manifiestamente inadmisible cuando el defecto no es subsanable o cuando la acción no procede por la vía de amparo. ¿Sí? Estábamos hablando de cuáles son los requisitos para que, más allá de la demanda, de los requisitos formales de la demanda, hablamos de cuáles son los requisitos de la pretensión, ¿sí? Para que sea viable la acción de amparo, que hablamos del acto u omisión arbitrario, ilegal, manifiestamente arbitrario o ilegal, que afecten derechos. Entonces, cuando surge de manera manifiesta la situación que no procede la acción por esta vía, el juez lo rechaza de manera liminar. Profe, Si es una Decime. consulta. Cuando se habla de requisitos de acción, ¿se habla de ese análisis formal y sustancial? O sea, ¿están los dos dentro de esos requisitos de acción? ¿O Bien, solamente formal? No. En el caso del juez hace ese doble examen, ¿sí? O sea, el proceso de amparo va a tramitar ¿cuál es la finalidad? Determinar si existe esa afectación dada por un acto manifiestamente arbitrario. O sea, la prueba y las alegaciones y la prueba van a llevar a eso, a que el juez resuelva eso. Ahora, ya de una primer lectura, puede ser que el juez determine, más allá de corroborar el cumplimiento de los requisitos formales, puede ser que el juez determine que no procede la vía de amparo. En un primer examen, que no procede la vía de amparo. ¿Sí? Por eso es que, porque frente a un
defecto que puede ser subsanable, por ejemplo, un defecto en cuanto a la personería, que no se cumplió con la acreditación del poder y demás, esos son defectos subsanables. Pero también puede ser que el juez determine, frente al primer análisis de la demanda, que no es una acción que puede ser incoada por la vía de amparo. Entonces, en ese caso también el juez puede rechazarla y determinar y ordenar que vaya por la vía que corresponde. Sí, te pregunto porque, claro, yo leí la nacional y la provincial la leí después, y la provincial decía algo como requisitos de acción solo, y no tanto la deducción de análisis sustancial y formal, entonces no sabía si también se refería a lo sustancial. Y sí, porque vos fíjate que Claro. si el juez al leer la demanda determina que no es una acción que sea viable a través de la pretensión de amparo, porque sea, o que surge de las alegaciones de la alegación del actor en ese momento, de lo que narra, de lo que cuenta, si surge de ahí, por más que se cumplan con todos los requisitos formales, va a rechazar la pretensión por no corresponder la vía. Bien, bueno, seguimos. Una vez que se presenta la demanda y pasa este examen, digamos, que el juez abre la vía de la pretensión de amparo, como el proceso es contencioso, ¿sí? El amparo es un proceso contencioso, no va a corresponder dictar un fallo o resolver sin antes escuchar a la otra parte y que ejerza su derecho de defensa. En este caso, en la ley nacional, estamos hablando que el demandado es una autoridad pública. De conformidad con lo que establece el artículo 8 de la ley que estamos analizando, cuando la acción fuera admisible, hasta ahí estamos hablando de este paso previo que estuvimos mencionando, ¿sí? El juez requerirá a la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije. La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso. El requerido deberá cumplir la carga de ofrecer la prueba en oportunidad de contestar el informe en la forma establecida para el actor. Producido el informe, vencido el plazo otorgado sin su presentación, no habiendo prueba del accionante a tramitar, se dictará sentencia fundada dentro de las 48 horas concediendo o denegando el amparo. Bien, una vez que se declara que es admisible la demanda, el juez va a ordenar el informe del requerido. Vendría a ser como la contestación de la demanda, ¿sí? Es la presentación del informe. Para la autoridad requerida es una carga procesal, ¿sí? No es un deber, es una carga procesal. Es decir, que ante el incumplimiento de este requerimiento del informe no va a acarrear una sanción para el empleado, digamos, o el funcionario estatal que debe contestar el informe. El informe equivale a una contestación de la demanda, ¿sí? En el momento del informe no solamente aporta datos, porque fíjense que la ley dice un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada. Es decir, en este acto la autoridad no solamente aporta datos acerca del hecho, la acción o omisión impugnada, sino que también hace su descargo, ¿sí? Va a ejercer su defensa a través de este informe. Ese es el momento de ejercer su derecho de defensa. La recusación sin expresión de causa no es posible a través de este informe. Y con respecto de las excepciones, van a leer ustedes cuando lean sobre amparo, es que no se admiten las excepciones en el proceso de amparo, las excepciones previas, ¿sí? Es decir, si entendemos
la excepción previa como las excepciones de previo y especial pronunciamiento, como las excepciones que se resuelven antes, en primer término, ¿sí? No las excepciones que se resuelven al momento de dictar sentencia. Entonces, aquellas excepciones y defensas que plantee la autoridad requerida en el informe son resueltas al momento de dictar sentencia. No hay excepciones previas en el proceso de amparo. Con respecto a las cuestiones de competencia que quiera plantear el demandado, la autoridad pública, no estaría habilitado para plantearlas tampoco como una excepción previa, ¿sí? No puede plantearlo por vía de la inhibitoria, por ejemplo, o como una excepción de previo y especial pronunciamiento. Sí puede objetar la competencia del órgano judicial donde se radicó el amparo, pero esto se va a resolver al momento de dictar la sentencia definitiva, ¿sí? No estamos diciendo que no puede plantear cuestiones de competencia. Lo que estamos diciendo es que puede objetar la competencia, pero esta va a ser resuelta al momento de dictar sentencia. ¿Estamos? Y acá, en esto, ¿también tiene la carga de negar categóricamente cada hecho planteado y eso? ¿O no habla de no eso, es? no hace referencia al 354, no. Pero obviamente es el momento de ejercer su defensa, por lo tanto, si hay hechos que son afirmados por el actor y los quiere desconocer, el demandado, la autoridad requerida, va a tener que desconocerlos en ese momento. Obviamente porque los principios generales y las normas generales del proceso se aplican acá también, por eso son generales, ¿sí? Así que si no lo desconoce o no lo niega, lo está aceptando. Por eso es el momento de, más allá de que la ley habla acerca de los antecedentes del hecho, es el momento de ejercer su defensa, ¿sí? También ofreciendo la prueba de la que se va a intentar valer. La omisión del requerimiento del informe acarrea la nulidad del proceso de amparo. La omisión del requerimiento de informe acarrea la nulidad del proceso de amparo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, lo que sigue es todo lo relativo a la prueba. Vamos, como les dije, luego vamos a ver también el tema de incidentes en el amparo, sentencia y recursos. Dejamos hasta acá, y la clase que viene seguimos hablando de este tema y también vamos a analizar la ley provincial, ¿sí? Bueno, entonces, ¿ninguna pregunta, gente? ¿No? No, profe, Acá, gracias, está bastante claro. Bueno, concluimos entonces. Gracias por escucharme, nos vemos el martes que viene. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao.